Cuando hablamos de nacionalidad, es aquella que lleva implícita la idea de vínculo. Somos muchos los conceptos y definiciones esbozados por la doctrina, pero mencionaremos uno pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como equipo nos pareció muy completo y encierra a nuestro criterio sus principales características. Dicho tribunal definió la nacionalidad como el vínculo jurídico que liga a una persona con un estado determinado, por medio del cual se obliga con él, con relaciones de lealtad y fidelidad, y se hace acreedor a su protección diplomática. Somos el equipo número 1, conformado por Alexandra Helvis, Príncipe Tarazona, y quien les habla, Tatiana Tolosa. Y en esta oportunidad nos corresponde hablar sobre la nacionalidad. Algunas notas importantes se desprenden de esta definición. En primer lugar, que apreciamos los caracteres de fidelidad y lealtad que genera el vínculo como es la nacionalidad. Estas características no hacen más que remarcar la importancia de la relación que lleva a muchos estados a ser muy celosos y cuidadosos de las condiciones que exigen para otorgar la naturalización a extranjeros. En segundo lugar, se traduce la noción de protección diplomática, de vital importancia para nuestra materia. Es decir, la facultad que tiene el Estado de asumir el daño ocasionado a uno de sus nacionales, en el extranjero como propio, como si hubiera sido causado a la persona misma del Estado, y por ello poder reclamar la reparación de los perjuicios ilícitamente ocasionados. También vamos a hablar sobre la justificación como materia de derecho internacional privado, que es el vínculo de nacionalidad que justifica la protección diplomática por el Estado de terceros. Esta protección puede ir hasta el ejercicio de una acción internacional, por la cual el Estado endosa la reclamación de sus nacionales contra el Estado en cuestión, siendo el único en el estado actual de derecho internacional, con competencia exclusiva para llevar a cabo tal acción. Hay que recordar que en relación a las personas morales, no siendo estas más que entidades abstractas, los hechos sociológicos de vinculación que están a la base de la acción del ligamen de nacionalidad de las personas físicas no pueden serles aplicables en particular, en virtud de que no poseen una historia colectiva ni cultural y no forman parte de la población constitutiva de un Estado. Sin embargo, por el hecho de que se les reconoce una personalidad jurídica, esto conlleva de manera tanto natural a una transposición del concepto de nacionalidad. La nacionalidad se podría justificar su inclusión en el estudio de la ciencia jurídica. En la actualidad, el punto de conexión que se contempla en este estatuto personal, ya que no pasa por ser la nacionalidad. Así, si la nacionalidad y la extranjería sirvieran en la actualidad para atribuir competencias o para determinar la normativa aplicable al fondo de una pretensión que podría justificar su inclusión en el contenido de esta norma jurídica. Ahora bien, vamos a hablar de los conceptos y elementos de la problemática internacional de la nacionalidad. Podemos decir que la nacionalidad es un vínculo legal entre una persona y un Estado. La nacionalidad es un vínculo jurídico basado en un hecho social de conexión y una efectividad solidaria de existencia de intereses y sentimientos unidos a una reciprocidad de derechos y deberes. La nacionalidad sigue siendo uno de los elementos fundamentales para la definición del Estado. Si el territorio determina los límites geográficos de la soberanía estatal, la nacionalidad determina los límites humanos. Más allá de estos límites, hay territorio extranjero, soberanía extranjera y extranjeros. Ahora muy bien, vamos a hablar sobre los principios que rigen la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida. La nacionalidad originaria es aquella que proviene de un hecho del mismo nacimiento de una persona en un estado determinado. Así se muestra en nuestra Carta Magna, se establece en el siguiente artículo 32, que dice que son los venezolanos y venezolanas
por nacimiento, toda persona nacida en el territorio de la República. Toda persona nacida en el territorio extranjero, hija o hijo de padre venezolano, por nacimiento, y madre venezolana, por nacimiento. Toda persona nacida en territorio extranjero, hija o padre de venezolano, por nacimiento, o madre venezolana, por nacimiento, siempre que establezca su residencia en el territorio de la República o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Toda persona nacida en el territorio extranjero de padre venezolano por naturalización o madre venezolana por naturalización, siempre que antes de cumplir 18 años de edad establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir 25 años de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Ahora vamos a hablar sobre la nacionalidad adquirida, que es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad. La nacionalidad se puede adquirir por cumplir ciertos requisitos: solicitar ser naturalizado por este Estado. En nuestro país, nuestra Carta Magna lo establece en el siguiente artículo, como es el artículo 33, que dice que son venezolanos y venezolanas por naturalización los extranjeros o extranjeras que obtengan la carta de naturaleza. A tal fin deberán tener domicilio en Venezuela con residencia interrumpida de por lo menos 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de su respectiva solicitud. El tiempo de residencia se reducirá a 5 años en el caso de que aquellos venezolanos que tuvieran la nacionalidad originaria en España, Portugal, Italia, países latinoamericanos y del Caribe. Vamos a hablar ahora de los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos o venezolanas que declaren su voluntad de serlo transcurrido por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de su naturalización del padre o de la madre que ejerzan sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los 21 años de edad y hayan residido en Venezuela interrumpidamente durante 5 años. Dicha declaración se da en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dando continuidad a lo que tiene que ver el hilo expositivo de la nacionalidad y frente a este criterio, algunos autores han señalado la necesidad de dar preferencia al régimen probatorio establecido por la ley. ¿De quién? Del Estado cuya nacionalidad se trata de la lex causae, por considerar a este ordenamiento como el más interesado en efectuar la regularización más apropiada. De esta manera se aplican en el derecho de la nacionalidad los mismos principios aceptados como válidos para regir la prueba de cualquier acto o hecho jurídico, eso sí, sometido a una legislación extranjera, es decir, por ello que se califica a la nacionalidad como un estatus jurídico y no como un simple elemento de hecho del proceso, y se acepta en la parte procesal algunas normas extranjeras sobre la nacionalidad como un elemento de derecho, es decir, se les reconoce plenamente su carácter de preceptos jurídicos. Frente a este hecho, podemos razonar, o lo dicho por algunos expertos, lo que han señalado la necesidad de dar preferencia al régimen probatorio establecido por la ley del Estado, cuya nacionalidad también actúe lo que es la lex causae, que ya lo pronunciamos anteriormente. Frente a esto, la regularización más apropiada que se dé. Y también podemos mencionar los conflictos de nacionalidad, y podemos mencionar dos, lo que es la apatría y lo que es la múltiple nacionalidad, donde el derecho internacional define a una apátrida como una persona que no es considerado como nacional suyo por ningún estado, conforme a qué, a lo que hable alguna legislación. Y de esta forma más sencilla, esto quiere decir que una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país, a pesar del cuerpo del derecho internacional referente a lo que es la adquisición
adquisición o pérdida o denegación de la nacionalidad. Hay muchísimas personas en el mundo que carecen de nacionalidad, son apátridas. La apatria puede también tener diversas causas, incluyendo lo que son los conflictos de leyes, lo que es la transferencia de territorio, leyes de matrimonio, prácticas administrativas, discriminación, falta de registro de nacimiento, la privación de la nacionalidad y la renuncia en cuanto a quién, en cuanto a un individuo que rechaza la protección de un Estado. Lo que es el apátrida, que fue reconocido por primera vez como un problema mundial durante la primera mitad del siglo XX, puede darse como resultado de algunos vacíos, y entre ellos lo que habla la ley de la nacionalidad de los estados y la sucesión de algunos de lo que tiene que ver la marginalización prolongada de grupos específicos dentro de la sociedad.